2020 fue un año donde el mundo se inundó prácticamente de dólares. ¿Sí? La tasa de inflación en los Estados Unidos es actualmente la más alta, por lo menos en las últimas 4 décadas, y la Fed todavía está imprimiendo más de 105.000 millones. El índice de precios al consumidor, el IPC de Estados Unidos, mide los cambios en los precios que pagan finalmente los consumidores, ¿sí? Por una canasta de bienes y servicios. Este índice aumenta alrededor de más del 23% durante la última década, y no es extraño pensar que la caída del dólar podría estar recién comenzando, dando lugar a un cambio de paradigma donde, por ejemplo, las criptomonedas podrían empezar a cobrar relevancia, así como también otras monedas como el yuan chino, también el euro, que ambas tuvieron un año considerablemente mejor que el dólar. ¿Okay? La crisis que vivimos en 2020 llevó a todos los países del mundo a emitir dinero para contener la situación, ¿verdad? La gran mayoría de los países del mundo tuvo que, por fuerza mayor, imprimir dinero, ¿sí? Para permitir así financiar el aumento del gasto fiscal, y también dio oxígeno a los mercados, pero al mismo tiempo ayudó a empujar a la baja el valor de las monedas. El dólar no quedó exento, perdió terreno frente a las principales monedas del mundo en los últimos 10 meses, como nunca antes, podríamos decir. Esto se puede observar en uno de los índices que sigue la evolución de las divisas, el Bloomberg Dollar Index, ¿okay? El cual llegó a un máximo de casi unos 1.300 puntos, y desde ahí no paró de caer. Actualmente está en su nivel más bajo desde comienzos del 2018, y muchos expertos en Bloomberg coinciden en que, bueno, la moneda va a seguir depreciándose. La actual debilidad del dólar ha elevado las preocupaciones en torno al mismo como moneda de reserva mundial. El precio del oro está aumentando, y muchos analistas temen un incremento mucho mayor de la tasa de inflación. Se acusa de esto a la agresividad de los estímulos, ¿sí? de ser esta causa, y muy probablemente lo sea, aunque también, ¿sí? tenemos un fuerte aumento del déficit de cuenta corriente. Es decir, esto es que el país paga más al exterior por el intercambio de mercaderías, servicios y distintas transferencias de lo que recibe. Por otro lado, también es cierto que el euro se está haciendo mucho más fuerte, ¿sí? Luego de que los gobiernos de Alemania y Francia acordaran un paquete de estímulo fiscal, y a esto le podríamos sumar que la Fed no tiene intenciones reales de evitar la baja. Si la inflación sube y los tipos de interés no lo hacen en igual medida, los tipos de interés reales serán relativamente más bajos, lo que presionará a la baja el tipo de cambio del dólar. Como podemos ver, los problemas son, digamos que múltiples, ¿sí? El gestor de fondos Ray Dalio, ¿sí? ha advertido que el dólar está al borde de una fuerte devaluación. También dijo que esto ya sucedió en Estados Unidos en el pasado, ¿sí? En la década de 1960 el gasto federal se disparó debido a una expansión de los programas de prestaciones al mismo tiempo que Estados Unidos aumentaba también el gasto en defensa, ¿sí? Para luchar en principio contra los rusos, ¿sí? Contra los soviéticos en la Guerra Fría, y también para pagar los crecientes costos de la guerra de Vietnam. Acá empieza el problema. La acumulación de deuda causó un agotamiento de las reservas de oro, y así nos vamos también, ¿no?, a acordar un poco de Robert Kiyosaki, diciendo que el dólar no sirve desde que se perdió el oro como referencia. Esto lo viene diciendo Robert Kiyosaki desde por lo menos hace 20 años, y es una verdad irrefutable. En medio de la Guerra Fría, el presidente Richard Nixon sacó del país el patrón oro, y se abrió la puerta a una década de inflación, podríamos decir que descontrolada. Si nos ponemos a pensar de cara al futuro, Estados Unidos va a necesitar mucha, pero mucha deuda para pilotear la nave. Es probable que su moneda pierda la fuerza que la caracterizó siempre, y como ocurrió con el patrón oro, solo tenemos en el porvenir pérdida y más pérdida del valor. Las preocupaciones sobre una inminente crisis de deuda a nivel mundial, a nivel global, han llevado a grandes empresas y a grandes fondos a mirar con más cariño a Bitcoin y al ecosistema cripto en general, ¿sí? El mismo Ray Dalio dijo que prefiere Bitcoin a un bono norteamericano, ¿sí? No obstante, en la misma conversación, ¿sí?, ha reiterado su preocupación
¿sí? De que los gobiernos, por temor a la competencia de Bitcoin, al sistema tradicional, a los sistemas monetarios estatales, puedan tomar medidas muy enérgicas, muy agresivas contra sus propietarios. El mayor riesgo de Bitcoin es su propio éxito. Personally, I'd rather have Bitcoin than a bond. I think Bitcoin's greatest risk is its success. Let's say people want to sell their bonds and they want to buy Bitcoin, and they want to do that in a bigger way. There's more transaction. They lose control over that, and that's an existential risk. Y esto puede ser en parte gran verdad. Lo cierto es que Bitcoin registra un par de meses bajistas, llegan los críticos y usan estos números para proyectar que se terminó, ¿sí? La muerte de Bitcoin. Yo personalmente odio cuando hacen eso con Bitcoin porque en realidad es un análisis muy simplista. Ahora te voy a sorprender con esto. Muchos holders y Bitcoiners hacen exactamente lo mismo con el dólar. Hacen exactamente lo mismo. Si el dólar se devaluó mucho en los últimos meses, esto es una verdad, pero también es verdad que eso es porque los estímulos han sido implementados prácticamente con ese fin, con ese propósito. El dólar venía viento en popa desde 2009 y un dólar demasiado fuerte le resta competitividad a los productos y a los servicios estadounidenses en el mercado internacional. Es necesario debilitarlo para reactivar la economía en medio de una crisis como la del 2020. Esto puede ser simplemente un plan calculado. La verdad es que el mundo confía en el dólar y no hay nada que hacer. El resto de los países deben, no sé, exportar para acumular reservas, para juntar dólares, pero Estados Unidos, ¿sí? Es la reserva, tiene esta ventaja colosal. Los gobiernos y los particulares compran dólares e invierten en el sistema financiero norteamericano. Pensemos en nuestro país, ¿sí? Pensemos en Argentina. Tenemos deuda en dólares, ¿sí? Para pagarla necesitamos exportar bienes, ¿sí? Y servicios, ¿sí? Mayormente exportamos, no sé, soja, trigo, es decir, exportamos materias primas, dependemos en buena medida del precio del mercado, de los vaivenes de los precios internacionales. Hacernos de dólares es difícil y por eso tenemos restricciones para comprar, para vender, para importar, para casi todo tenemos restricciones. Argentina necesita dólares para pagar sus deudas, así de sencillo, así de simple. Estados Unidos también tiene ese problema, ¿sí? Pero ellos lo resuelven apretando un botón. Flor de diferencia. Este poder, ¿sí? No es un regalo divino, no es un regalo del cielo, no es que los países son buenos con Estados Unidos, ¿sí? El dólar es el dólar por algo, la posición del dólar está segura por ahora, ¿sí? Probablemente no veremos su fin en el futuro cercano. Ahora, no me caben dudas de que sí lo hará en el mediano plazo. Hay muchos frentes abiertos, hay una suerte de cambios que se están produciendo a nivel mundial que podrían cambiar fuertemente las cosas. La aparición de las criptomonedas, el poder de China, podríamos llegar a estar frente a un cambio de paradigma importante, ¿ok? Así que bueno, a estar atentos. Esto no es inminente, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar de cara al futuro. Nos vemos en el próximo.